¿Te imaginas ser el Iron Man de los recursos humanos? En The Bridge no solo formamos, aceleramos talento. Si llevas tiempo pensando en cómo dar un salto en tu carrera profesional o quieres ser de los primeros en dominar la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, el máster en inteligencia artificial y People Analytics es para ti. ¿Qué lo hace único? Pues que es 100% online. Aquí vas a aprender con casos reales que podrían pasar hasta en tu propia compañía. Cuentas además con las herramientas más avanzadas y los mejores docentes especializados en inteligencia artificial y análisis de datos. Y por último está diseñado por una escuela líder en formación técnica y data, The Bridge. ¿Quieres descubrir cómo puedes convertirte en el referente de recursos humanos que todas las compañías buscan? Pues suscríbete al podcast y utiliza el código promocional que te dejo en comentario. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Gabriel. Gabriel es socio de Olivia y también ha venido a hablarnos de este libro que tenemos aquí, Crisis & Co. Así que estoy encantado de que estés aquí conmigo, Gabriel. Gracias, Vicente. Un placer participar de este podcast. Además, voy a contar un popoco cómo nos conocimos, Gabriel, porque me gusta mucho. Yo siempre hablo en este podcast de historias y a mí me gusta contar historias. Gabriel y yo nos conocimos en Nático hace aproximadamente unos meses, que además yo tuve la suerte de ganar tu libro en ese momento, que me acuerdo perfectamente, y fue a través también de una compañera amiga nuestra también, María Gilaber, con la cual también he tenido el gusto de colaborar estas semanas, y la verdad es que el encuentro contigo fue muy divertido porque hablaste de muchísimas cosas que vamos a hablar ahora en el podcast precisamente y que tratas en el libro. Y que, bueno, principalmente lo primero que me surge y la primera pregunta que te quiero hacer, Gabriel, sobre todo es, este libro lo has coescrito con Ezequiel. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Siempre quisimos hacerlo, siempre tuvimos la intención de escribir, siempre tuvimos buenas ideas que después creímos que no eran tal vez tan buenas, pero sí tenemos muchos años de consultoría, muchos años de impulsar la transformación en organizaciones en muchos países del mundo, distintos sectores, distintos tamaños, distintas realidades, y queríamos ofrecer ese conocimiento a la sociedad, ¿no? Sí. Nuestro propósito en Olivia es transformar el mundo organización por organización, y lo hacemos. Con cada transformación sentimos que vamos creando ese mundo que nosotros nos imaginamos, y esta forma de hacerlo, de escribir un libro, tal vez acelera ese proceso, ¿no? Entonces pusimos en un libro todo nuestro conocimiento respecto a organizaciones en momentos de crisis, ¿no? Digo, como algunas organizaciones logran el éxito frente a las mismas variables de contexto con las cuales otras organizaciones sufren por demás o perecen en el camino. Uh-huh. Además, creo que la idea del libro surge en un momento muy determinado y en un momento muy marcado de nuestra historia, muy reciente, por desgracia, ¿verdad? Sí, sí. A ver, vengo de Argentina. Sí. Hace 3 años y un poquito más que vivo en España, pero mis primeros 38 años de vida fueron crisis tras crisis. Casi que tengo un doctorado en crisis. No porque haya querido, pero el contexto te obliga a desarrollar determinadas habilidades para poder sobrevivir frente a altibajos constantes. Así funciona en Latinoamérica. Sí. Pero una crisis que nos afectó a todos de forma muy parecida, que fue la pandemia, y esa pandemia fue lo que nos empujó, es el empujón que necesitábamos final para empezar a escribir ese libro, porque frente a una realidad que nos afectaba a todos por igual, también a distintos sectores afectaba de forma diferente, ¿no? No es lo mismo Netflix en pandemia que una empresa de logística. Sí. Pero dentro del mismo sector, como empezamos a detectar ciertos patrones de comportamientos de nuestros clientes, y esos patrones nos llevaron a crear un modelo o a confirmar un modelo que previamente teníamos, donde tuvimos que ajustar, pero lo pusimos a prueba. Sí. Y esa es la base fundamental por la cual escribimos este libro, ¿no? Como la pandemia, dentro de todo lo malo que tuvo, nos ayudó a que esto ocurra. Sí, además me gusta, bueno, voy a leer principalmente porque habláis de un concepto que en el libro está presente en todo momento. Aparte que habláis de una crisis de mindset, también estáis hablando, mencionando que es una teoría. ¿Cómo describirías esta crisis de mindset de la cual estáis hablando constantemente en el libro? Para que la gente lo entienda principalmente. Sí. Este modelo, que empezó a tener como muchas dimensiones, lo hemos podido reducir a 4. ¿Sí? Esas 4 dimensiones hacen un mindset de crisis. Eso significa que aquellas compañías que logran tener este mindset pueden no solo sobrevivir a una crisis, sino aprovecharla, incluso ser más exitosos que antes de entrar en la crisis. Entonces, este modelo tiene, como decía, 4 dimensiones y 2 polaridades. Una polaridad positiva y una polaridad negativa.
la polaridad negativa están aquellos que la sufren de forma profunda y en la positiva aquellos que, bueno, logran de alguna forma aprovecharla. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la primera dimensión es aquella que tiene a las organizaciones que se vuelven esclavos de la coyuntura, de la polaridad negativa, y aquellas que logran aprovecharla. Entonces, aquellas que están esclavas de la coyuntura, la única estrategia es esperar que la crisis termine, para volver a hacer lo que estaban haciendo antes que la crisis comience. Pero tal vez el mundo cambia tanto después de la crisis que ya no tiene sentido hacer lo que estaban haciendo previamente. Claro, obvio. Entonces, los que están en el otro extremo no solo esperan que la crisis termine, por supuesto, sino que buscan alternativas, buscan hacer algo distinto, buscan nuevas oportunidades, porque la crisis no te afecta a ti solamente, sino también a tus clientes. Entonces, una nueva realidad, unas nuevas reglas de juego generan nuevas oportunidades, porque aparte puedes hacer cosas que antes no se podían y que ahora sí se pueden, y viceversa. Entonces, es un nuevo planteamiento, un nuevo escenario. ¿Qué podemos hacer en este nuevo escenario? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las dimensiones importantes a la hora de pensar en quien tiene un mindset que aprovecha el contexto y no espera que termine. Y luego tiene, si estoy haciendo muy larga la respuesta, tiene tres cosas que para mí son claves, que son los aceleradores de esto, que tienen que ver con el liderazgo. Entonces, cómo tú lideras a la organización, que de alguna forma son quienes realmente tienen que tener ese mindset, ese crisis mindset, bueno, cambia radicalmente. No es lo mismo tener un equipo de liderazgo allí arriba en la pirámide, que miren todos en la misma dirección y que todos los esfuerzos apunten hacia el mismo lugar, que cada uno dispare hacia otro lado. Cuando estás en crisis, tienes miedo, ¿no? La emoción que se genera no es muy positiva. Miedo a perder tu empleo. Entonces, lo primero que haces es mirar a ver qué hace tu jefe o el jefe del jefe. Sí. Y si están todos mirando en la misma dirección, tú sabes a dónde mirar. Si cada uno mira en otra dirección, ¿qué haces tú? ¿Qué se espera de ti? Hay que estar muy sincronizado, hay que quitar los egos en un momento de crisis. Sí. No estará, soy argentino, pero no estará Messi para meter el gol en el último minuto y nos salvar a todos. Tenemos que confiar en la colaboración, en la construcción colectiva, en un propósito que una para poder no tener una organización espasmódica, que tiene buenas intenciones de resolver mucho, pero como no están sincronizados, no avanzan en la misma dirección. Entonces, mucho esfuerzo y movilizas poco. Y esas son las cosas o las características que suele tener una organización y un liderazgo con un mindset a prueba de crisis. Sí, sí. Y además me gusta mucho porque aquí en el podcast también hablamos precisamente de un liderazgo efectivo. ¿Cómo consideras que están siendo los líderes en la actualidad y cómo consideras que van a ser en el futuro? Pero yo te la respondería que depende mucho de la cultura de la compañía y de la cultura del país. ¿Sí? Que no podemos dejarlo fuera. Sí. Entonces, no es lo mismo una empresa familiar que una pyme no familiar, que una gran corporación, que una multinacional. Va cambiando realmente y hay ciertos patrones de comportamiento para cada una de ellas. Pero venimos de un liderazgo, vengo del pasado, ¿no? Si lo traigo del pasado, vengo de un liderazgo en donde el comando y control resolvía todo. Yo te digo que hagas, tú haces. Sí. Vamos hacia un mundo en el cual las nuevas generaciones, no me importa que tú me des una orden si no me explicas por qué. Y no solo entender el por qué, sino que está alineado con lo que yo creo, ¿no? Entonces, empieza a dejar de funcionar el comando y control y empieza a funcionar otro tipo de liderazgo mucho más cercano a las personas. En donde los líderes tienen que entender que no lideran trabajo, lideran seres humanos. Entonces, esa cercanía, la versatilidad de en un momento ser coach, en otro lado, en un momento ser visionario, en otro momento ser inspirador. Hay liderazgo situacional que tiene mucho sentido. A mí me gusta un tipo de liderazgo muy particular, que es el de Heifetz de Harvard, que es el liderazgo adaptativo, que tiene que ver con que no todo lo tienes que resolver de la misma forma y sobre todo poner el foco en los desafíos adaptativos. El problema técnico es fácil de resolver, o ya lo sabes cómo hacerlo y si no lo sabes le preguntas a alguien que probablemente lo sepa. Pero el desafío adaptativo es aquel de que nunca nadie resolvió. Y la pandemia es un buen ejemplo. Tú tenías primeros ministros y presidentes que decían, no se preocupen, yo sé cómo resolver esto. Y aquellos que decían, no tengo idea cómo resolverlo porque nunca lo hemos vivido, pero juntos aprenderemos. ¿En quién confías más? ¿En el que dice, lo sé, no se preocupen? ¿O el que dice, no sé? Yo te diría que el segundo, ¿eh? El segundo, exacto. Ahora que tenemos claro. en Argentina decíamos el diario del lunes. O sea, ahora ya sabemos lo que sucedió. Sí. Pero al principio tú confías en el que sabe. Y si no empieza a demostrar que sabe, si no lo va resolviendo, empieza a haber una incoherencia entre lo que dice y lo que hace y empieza a creer en el segundo tipo. Claro. Ahora, pero te diría por qué creería en el segundo, principalmente por el mensaje que tú me has dado. Porque el segundo, a pesar de que no me dé la confianza del primero, por lo menos me está diciendo lo resolveremos y lo resolveremos juntos.
Claro, pero el segundo, solo lo querés al segundo si antes generó confianza en ti. Claro. Además, el líder que no se hecho confianza. ¿No? Exacto. Entonces, me parece que es un buen modelo de liderazgo para un mundo que se viene, en donde los cambios se dan cada vez más rápido. Entonces, cada vez más seguido nos enfrentaremos a situaciones que no sabemos cómo resolver. Y lo peor que podemos tener es un jefe que se cree que se las sabe todas. Sí. Cuando en el fondo lo que tiene que hacer es empoderar a su equipo para juntos resolverlo y que todos, apoyen la causa y se sientan parte no solo del desafío, del problema, sino de la solución. Entonces, es un liderazgo distribuido, llamémoslo. Sí. Oye, ¿cómo tú que estás muy acostumbrado a ver en las compañías, a implementar en las compañías tus cambios organizacionales, sobre todo con Olivia, entiendo, principalmente, ¿qué problemas te vienen? ¿Con qué problemas te vienen de cultura? ¿Y cómo de difícil es implementar una nueva cultura? Porque yo me encuentro también en compañías. Sí. Te diría que en Olivia es casi lo que más hacemos en el día a día, ¿no? Ayudar a las compañías a transformar sus culturas, a evolucionar sus culturas, a adaptar sus culturas. Digo, algunos lo llaman transformación, a otros les da miedo llamarlo transformación. En el fondo creo que, como decíamos antes, los cambios se dan tan rápido que si esperas demasiado para transformarte, serán grandes proyectos que cuando llegas al punto B, entonces el punto A, cuando llegas a sientes que tienes que ir al C. Entonces la transformación empieza a dejar de tener sentido y empezamos a hablar de pequeños cambios para que tú te adaptes constantemente, ¿no? Pero pensemos en cambios de cultura. Casi que te diría que, por un lado, tenemos el gran cúmulo de M&As, de fusiones y adquisiciones, dos culturas distintas, ahora tienen que formar parte de una misma, una cultura española con una americana, una alemana con una latinoamericana, sí, en donde hay muchos hábitos muy distintos, hay creencias muy diferentes. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. La multiculturalidad, hay empresas que tienen personas trabajando en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cómo haces para que un japonés entienda lo mismo que un estadounidense cuando miran lo mismo y ven cosas distintas? Qué complicado, ¿eh? Complicado. Hay desafíos de velocidades. No es lo mismo la velocidad a la que cambia una casa matriz, una oficina, que la velocidad a la que cambian, por ejemplo, las estaciones de servicio de las petroleras, sí, o las fábricas. Entonces son velocidades distintas, lo que habitualmente llamamos blue collar y white collar. Entonces, está bien que sean distintas, pero tienen que estar sincronizadas. Si no sabes lograr esa sincronización, se hace muy difícil la transformación cultural. Multigeneración. Sí. Hoy en las compañías tenemos tal vez 4 o 5 generaciones distintas trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo haces para lograr una cultura similar cuando la razón de ser y de estar de estas personas, Baby Boomer y Centennial, llamémoslo, sí, son tan distintas? Entonces, esos son los grandes desafíos o las grandes complejidades que tienen las transformaciones culturales. Pero en el fondo, el desafío principal tiene que ver con cambiar el sistema de creencias. Hay un libro muy, muy conocido que nosotros aplicamos mucho en nuestro día a día, que es el de Connors y Smith, que se llama Change the Culture, Change the Game, cambiar la cultura, cambiar el juego. Y básicamente la teoría es muy simple, es una pirámide, y dices, tú tienes determinados resultados, ¿no? La punta de la pirámide. Sí, sí, sí. Esos resultados se dan porque tú te comportas de alguna forma. Yo hago o dejo de hacer y por ende obtengo ciertos resultados. Ahora, esos comportamientos se dan exclusivamente por nuestro sistema de creencias, ¿sí? Cuando digo sistema de creencias, digo en el pasado, cuando íbamos a cazar, bueno, no, yo no estaba, bueno, pero iban a cazar y a recolectar frutos, si siempre íbamos hacia la izquierda y nos encontramos con un león, después de 3 o 4 veces que fuimos, dejamos de ir porque peligra nuestra vida. Generamos la creencia de que hacia la izquierda es peligroso y por ende se lo transmitíamos a la tribu. Pero si íbamos a la derecha, nos encontramos con un río y con frutos. Entonces nos damos cuenta que después de 3 o 4 veces, tal vez era un lugar seguro para que nuestra tribu, nuestra familia viva y nos alimentemos, etc. Entonces generamos la creencia de que sí es un lugar próspero. Ahora, esas creencias hacen que nos comportemos de determinada forma. Hacia allí no voy, hacia allí. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Ahora, si yo te digo en una organización que yo entro a trabajar, ¿no? Una organización y levanto la mano y digo, uy, se me ocurrió hacer, y mi jefe me dice, no, tú aquí no opinas, eres nuevo. Una semana después, yo tengo una idea de cómo, no, tú aquí no opinas, yo aquí tomo las decisiones. Después de 2 o 3 veces, yo, ¿qué voy a dejar de hacer? Voy a dejar de levantar la mano y voy a dejar de opinar. Porque generé la creencia de que en esta compañía no se puede innovar, no se puede tener ideas. Hay pocas formas de cambiar esa creencia, y que es la base de la pirámide, de esta teoría, que es la generación de nuevas experiencias. Cambia el jefe, y se va, y aparece un nuevo jefe. Y ese nuevo jefe es distinto al anterior. Pero yo sigo con mi creencia anterior de que no puedo levantar la mano. Hasta que ingresa una persona nueva, levanta la mano y este nuevo jefe le dice, sí, te escuchamos. Qué buena idea, probémoslo a ver qué sucede. Después de 2 o 3 veces que suceda, yo empiezo a cuestionar mi sistema de creencias.
Y empiezo a animarme a hacer algo distinto, a tener un comportamiento nuevo. Por ende, cambiamos los resultados. Entonces, una de las pocas formas de cambiar la forma en que las personas se comportan, es decir, la cultura, es a través de la generación de un nuevo sistema de creencias o de la alteración del sistema de creencias que tenemos a través de nuevas experiencias. La clave está en que no haga falta de cambiar de líder para que esto suceda, sino que este líder se dé cuenta de que hay algo que tiene que hacer distinto. Entonces, cambiar cultura en el fondo es cambiar comportamiento. Hoy nos llama una compañía y nos dice, quiero ser más innovador, y lo primero que te digo es, ¿cómo vas a hacerlo si los últimos 15 años de tu historia has castigado las nuevas ideas? Hay que apelar a este tipo de cosas para poder resolverlas. Entonces, lo que estás hablando es que principalmente habría que hacer también una buena comunicación con estos líderes. Es decir, empezamos desde arriba para luego todo ese cambio cultural vaya bajando de niveles, ¿no? Para que pueda calar en el resto de empleados. Yo diría que hay que hacer una buena gestión del cambio, que incluye una buena comunicación, que es un storytelling, que es un porqué. Pero no solamente eso, porque diría, primero tiene que haber conciencia de cambio, que el líder sepa que tiene que cambiar, es el primer paso. Porque si ni siquiera se da cuenta, es como... El siguiente paso es el deseo. O sea, te diste cuenta, tienes la conciencia, pero además quieres cambiar. Porque puede ser que no. Algo, yo estoy contento con mi liderazgo. Sí, o que no se dé cuenta, a lo mejor. Exactamente. Y la tercera o cuarta es, bueno, que tenga las habilidades y el conocimiento, con lo cual hay que darle cierta formación. No hay que, bueno, ahora estás solo en la selva, arréglate. No, te damos formaciones en conocimiento, en habilidades, en lo que haga falta, para ayudarlo a convertirse en el líder que la compañía necesita. Entonces, es comunicación, es formación, es sponsor de la alta dirección, ¿no? Si el número uno dice, hay que cambiar porque a partir de ahora, pero no cambia, nadie más va a cambiar. Entonces, como tú decías, es de arriba hacia abajo. Pero, en muchas culturas, sirve que la presión no sea de arriba hacia abajo solamente, sino de abajo hacia arriba también. Entonces, empiezas a tener como una impronta muy bidireccional, con los agentes de cambio en la base, y con los sponsors en la cúspide. Oye, ¿qué herramientas utilizáis principalmente para poder medir estos cambios o para también poder medir cómo la cultura está implementándose y hasta qué punto se está implementando? Bueno, yo sé que vienes un poco de este mundo, que estás muy metido. Sí. Es que me interesa bastante. Hace 3 años adquirimos una compañía en Olivia que se llama DeepL. DeepL básicamente es una herramienta, una plataforma de People Analytics que lo que hace es medir de forma continua una serie de cosas, predisposición al cambio, habilidades del siglo XXI, madurez digital, relación entre áreas, porque los silos suelen complejizar mucho todo esto. Y en base a eso hacemos pulsos que nos permiten no solo medir cómo las personas van cambiando, van lo que te decía, de la conciencia inicial, de soy consciente de que tengo que cambiar, al cambio real, sino que también podemos predecir comportamiento humano. ¿Sí? ¿Cuán probable es que esta persona cambie? ¿Cuán probable es que este área cambie? Bueno, ahí la granularidad depende de cómo hacemos las preguntas, ¿no? Pero en el fondo se trata de, hoy que tenemos data, poder aprovecharla, ponerle inteligencia para no solo medir el cambio y cómo va evolucionando, sino iniciativas. Hice esto, funcionó, repliquémoslo. Claro. Incluso podemos hoy predecir la probabilidad de éxito de un cambio. Nosotros lo llamamos readiness to change. ¿Cuán listo está una compañía a cambiar? Y tal vez te digo, si lo mido hoy, te da un 30% de éxito. ¿Te arriesgarás a hacer un cambio si tienes el 30% de probabilidades de éxito? Y tal vez no, pero si te sugiero que hagas A, B y C, y eso te lo suba al 70%, tal vez es un buen momento para cambiar. Entonces, hoy podemos identificar, antes de hacer el cambio, cuán probable es que sea exitoso. Entonces, hoy la inteligencia artificial, machine learning, viene a darnos una mano en algo que habitualmente es muy subjetivo y abstracto, como la cultura del cambio, algo muy tangible que con números se hace más fácil tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son los principales stoppers que os encontráis a la hora de implementar esta cultura del cambio o incluso a la hora de presentar estas herramientas? Habitualmente es la cúpula de la organización. Bueno, en cualquier proceso de cambio hacemos algo al inicio que podemos llamarlo alineamiento estratégico, preparación del terreno, le ponemos el nombre que tú quieras, pero en el fondo es tomar a lo más alto de la organización, generar el alineamiento necesario para que el cambio ocurra. Si no saben hacia dónde ir, ¿no? Como uno cree que el cambio es para allá, el otro que no hay cambio que pueda ser exitoso. Te encontrarás en la mitad del camino preguntándote por qué estás cambiando. Si eso se da y luego logramos que esas personas en la alta dirección se conviertan en sponsors, cuando digo sponsors no digo mucha carga de tiempo, digo estar en determinados momentos clave para mostrar que el cambio es necesario y lograr la coherencia que decíamos antes entre el decir y el hacer,
pero sobre todo también entre los líderes entre sí, coherencia transversal y coherencia de cada una de las personas. Ese es el 50% del éxito de cualquier proyecto. El stopper principal es que eso no se ve. Luego hay otras complejidades que se pueden dar en cada uno de los casos, ¿no? Pero la complejidad número 1 es esa. Luego hay complejidades porque se resuelven, porque ya lo hemos hecho muchas veces, que es dispersión geográfica, bueno. Pero ese diría que es el principal y el que es clave, pero es el que habitualmente más suele fallar. La falta de sponsorship y de alineamiento. Sí. Vamos a hablar también de una técnica que está, bueno, una línea que está pasando últimamente, y es con la pandemia, como bien hemos hablado, ha habido muchos cambios, entre ellos el teletrabajo. ¿Por qué crees que las compañías están volviendo de nuevo a modelos presentistas y no tan modelos híbridos o mixtos? Porque me choca mucho a mí verlo, sobre todo en las compañías actuales o grandes compañías, tú también supongo que lo habrás visto, que efectivamente están volviendo al presentismo, cuando realmente las generaciones que vienen detrás, generación Z en adelante, nos están exigiendo precisamente lo contrario. Yo me encuentro con muchísimas personas de estas generaciones que no les puedes hacer ninguna oferta como no tenga teletrabajo o un modelo mixto. Yo creo que todavía estamos en un momento de transición, de entender hacia dónde esto va a ir. La necesidad de bajar la incertidumbre hace que, digamos, estamos volviendo a lo anterior, pero no sé si es el estadio final. Tal vez es dar un paso atrás para dar dos adelante después. No lo sabemos. Las nuevas generaciones lo marcarán un poco, pero es verdad que yo hablo con muchos CEOs y me siguen diciendo lo presencial es irreemplazable. La cercanía de los seres humanos, ya te diría que ni siquiera desempeño o performance. Pero sí empieza a suceder que vemos determinado desempeño que no se modifica si es virtual o presencial, pero seguimos insistiendo con el presencial porque es lo que conocemos, lo que nos da seguridad, por la necesidad de control. Se habla de jornadas de 4 días, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué medimos en horas y no medimos en si se hace el trabajo o no se hace el trabajo? Si lo hacen 4 días y no en 5, debería... pero me parece que todavía no está muy claro. Hay demasiados intereses y demasiados jugadores en todo esto como para poder llegar al modelo ideal. Yo creo que pasaremos por muchos estadios antes de llegar al definitivo. Y tal vez en el fondo cambie de compañía a compañía. Pero sí estoy de acuerdo contigo que las nuevas generaciones... Lo exigen, ¿eh? Es que lo están exigiendo. Lo exigen. Y vienen exigiéndolo fuerte, además. Sí, pero también veo mucha resistencia del otro lado, ¿no? Sí. No. Hay un juego, ¿no? Ahí entre una generación y otra. Yo creo que hasta que no nos amoldemos todos al 100% y lo veamos como una ventaja, o incluso el error y quizás estribe en eso, en que no sepamos hacer ver a los managers que esto es una ventaja competitiva. Es que no lo sé si es una ventaja. Depende para quién. Claro, también. Depende para qué cultura, para cuál es el negocio, yo creo que no va a ser un modelo. Va a ser cada compañía tendrá el mejor para su cultura y su negocio y su... pero sí me sucede que he hablado mucho, sobre todo el último tiempo, que creo que es una limitante para llegar al mejor modelo para cada compañía, claro. Que es que el que tiene 40 años, 45, 50, que habitualmente es jefe, ¿sí? Intente que las nuevas generaciones se adapten a su forma de hacer las cosas. Sí. Y eso es lo peor que podemos intentar, porque hablan distintos idiomas, tienen distintas razones, distintos propósitos. Entonces, si tú intentas que las nuevas generaciones se adapten a ti al 100%, los estás rechazando. O sea, harás que nunca... que entren y que se vayan, o que ni siquiera entren. Entonces, en el fondo, ambos tienen que adaptarse. Las nuevas generaciones que no pueden hacer lo que quieren por completo, ni las generaciones anteriores que intenten que estos tengan la misma forma de hacer las cosas que ellos. Porque el mundo es otro. ¿Sí? Si no estamos frenando la innovación, estamos frenando el progreso, entonces traigamos estas nuevas ideas frescas, porque tal vez en algunos casos tiene mucho más sentido. Claro. Entonces, en el fondo es lo que hablamos antes, la multigeneración dentro de las organizaciones. Como no intentar que el otro se adapte, sino tomar lo mejor de cada uno. Oye, y qué difícil está siendo, porque también me lo encuentro mucho, sobre todo en nuestro sector, en el sector de los recursos humanos, la automatización de procesos. ¿Por qué nos cuesta tanto y por qué siempre somos los últimos en llegar, Gabriel? Yo creo que las áreas de personas fueron evolucionando con el tiempo. Pasaron a ser de áreas de soporte, 100%. Pasaron a ser HRBP, ¿no? Como socios del negocio. Yo creo que en la mayoría de las organizaciones, dependiendo mucho del negocio también, deberían volverse un área core.
pero no se lo considera de esa forma por muchas razones, que si andamos vamos a estar una hora más. Pero considerando esto, yo creo que hay cierta mirada de recursos humanos de que siempre corren desde atrás, ¿no? Sí. Entonces, me parece que aquellos número uno de recursos humanos que tienen visión estratégica, son los que lo han logrado, ¿sí? Automatizar inteligencia artificial en todo el proceso, en toda la experiencia del empleado, en el punta a punta. Y lo he visto. Nosotros incluso con DeepL, con esta herramienta que te decía, sí, lo hemos automatizado y hay muchas compañías que dicen, y otras que dicen, no. Esto no lo compro. Sí. Me encanta, pero es ciencia ficción. Sí. Pero no, se está usando. Entonces, me parece que tiene que ver mucho con hablando de mindset, con el mindset de quien dirige el área. Entonces, creo que nos cuesta porque tal vez estamos anclados con el pasado de lo que fuimos y no con el potencial de lo que podemos ser. Ya para casi acabar, porque se nos está casi acabando el tiempo, lo que quiero también comentar es que les digas a estas empresas que les cuesta tanto, digamos, cambiar culturalmente, ¿qué consejo les darías y por dónde tienen que comenzar? O sea, ¿cuáles son los bullet points para poder hacer este cambio? Yo creo que para afrontar un cambio cultural, una transformación cultural, es necesario tener claro que la cultura no es un fin en sí mismo, es funcionar a los objetivos estratégicos de negocio. Entonces, yo necesito tener la cultura para lograr los objetivos que nos planteamos. Porque alcanzar esos objetivos requieren de cierto comportamiento de las personas que permitan sostener en el tiempo. Sí. Entonces, creo que hay que tener visión de largo, entender hacia dónde va el futuro, entender hacia dónde va el negocio y diseñar la mejor cultura posible para que eso suceda. Y cuando lo ves, se vuelve todo mucho más claro. Cuando entiendes el por qué necesitas este comportamiento, es para todos, porque incluso habrá que convencer al número uno de que hay que hacer porque una transformación cultural lleva mucho tiempo, dependiendo del tamaño de la compañía, ¿no? Pero, entonces, yo creo que una de las claves es estar muy cerca del negocio, como decíamos antes, tener una red de agentes de cambio que compren esto, que lo estén esperando, pero lograr unir esos esfuerzos a las personas que lo desean y apuntar en la misma dirección. Me parece que es importante trabajar con los líderes, lo hablamos hace un ratito, sí, pero, y no digo los líderes de arriba, que hablamos un montón de eso, sino los mandos intermedios, que son quienes suelen trabar todo esto. De abajo quieren, de arriba quieren, pero hay algo ahí que... Entonces, cuando uno hace un cambio cultural, a mí me gusta graficarlo como Tarzán, ¿no? Y las lianas. Tarzán suelta una liana y coge la siguiente. ¿Pero por qué suelta la anterior? Porque sabe que adelante hay otra liana. Los cambios son de la misma forma. Yo estoy en un ciclo actual, que estoy cómodo, porque es el status quo, sé lo que tengo que hacer, me respetan, todos saben lo que esperan. Ahora, en el cambio, ¿qué hay del otro lado para mí? Claro. ¿Qué se espera? ¿Tendré la misma reputación en ese lugar? ¿Perderé importancia? ¿Mi jefe me dará la misma forma? ¿Mi equipo me...? Entonces, hasta que yo no estoy seguro de que del otro lado hay algo para mí que yo pueda aprovechar, no soltaré, no cambiaré. Estaré sostenido lo más fuerte que pueda la liana anterior. Y no convenceremos a las personas de que requieren cambiar. Lo que tenemos que hacer es permitir que ellos descubran qué hay en ese ciclo que está por delante y que solos se apropien de eso. Para eso hay muchas estrategias para lograrlo. Claro. Pero en el fondo, un cambio duele. No por el cambio en sí mismo, sino por lo que perdemos cuando cambiamos. ¿Qué perdemos? El hoy. La seguridad. Entonces tenemos que permitir a las personas que pasen por la curva del duelo, de Kubler-Ross, hasta que en un momento acepten. Y por supuesto, habrá quienes lo harán más rápido, los agentes de cambio, estarán los resistentes, que serán los últimos, y la clave son los del centro, que son los que tenemos que tratar de que caigan lo más rápido posible en los que cambien y no en los que resisten, ¿sí? Y para eso hay que hacer una estrategia por audiencia. Tú no puedes coger a toda organización y a todos tratarlo de la misma forma porque no lograrás nada. Entonces, hay que tratarlo hay que tratar el proceso de forma muy delicada, entendiendo que hay grandes momentos y tal vez el más importante es lo que nosotros internamente llamamos evento de quiebre, que es un punto de inflexión. Una transformación cultural para una empresa de, no sé, 2.000 personas puede llevar 3 años, ¿sí? Desde que yo mido cultura, y el ASIS, el que tenemos hoy, hasta que vuelvo a medir y digo, la cultura cambió. Ahora, es un proceso muy largo, se diluye en el tiempo. Sí. Entonces, nosotros solemos generar un evento de quiebre donde marcamos el día en el cual esa compañía empieza a cambiar. 10 años después la gente recordará aquello que sucedió ese día, cuándo fue el día que la empresa empezó a ser distinta. Pero para eso hay que hacer un evento de quiebre donde sucede algo distinto,
Puede ser un evento, puede ser evento o cualquier otra cosa, un momento memorable, Sí. ¿sí? En donde el CEO hace algo que nunca hizo antes, ¿sí? Y la gente lo recordará. Entonces, eso se diseña especialmente para cada cultura y para cada compañía, pero es una de las claves de lograr una transformación cultural, porque rápidamente subas mucha gente. Claro. Y luego, yo diría, otra sugerencia en este bullet list, y voy con la última, trabajar muy rápido con los equipos críticos, los que son más difíciles de cambiar. Porque si esos cambian, todos los demás lo harán. Claro. Habitualmente, no digo se comete el error, porque puede funcionar también, de empezar con los equipos más fáciles. Sí, pero los demás difíciles te quedarán al final cuando tu energía ya no está tan alta como al inicio. Entonces, si tú trabajas con un equipo crítico, el más difícil, eso inspirará a que otros rápidamente se suban al cambio. Y puedo darte muchos ítems más en la lista, pero nos quedamos con eso. No, sí, perfecto. Me quedo con todo lo que nos has comentado, que además es súper interesante. Yo te digo que me tiraría horas hablando contigo, pero se nos acaba el tiempo lamentablemente. Pero igualmente, Gabriel, quiero agradecerte de verdad que hayas estado aquí conmigo. Espero que hayas estado a gusto, porque yo también lo he estado y que también vosotros hayáis aprendido muchísimo de esta charla conmigo con Gabriel. Os dejaré las redes sociales de Gabriel para que le podáis seguir, por supuesto. Ya sabéis que también tenéis aquí su libro, Crisis & Co. Y bueno, a mí, como bien sabéis, Vicente Ribes, el podcast lo podéis seguir. Os dejaré también las redes. Muchas gracias por seguir apoyando el podcast y nos vemos en el próximo capítulo.